Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Un Café con de Huella Deportiva. El día de hoy tenemos un invitado especial, como siempre, pues tratando de nosotros llevarles a ustedes lo mejor, de lo mejor en el tema deportivo, este tema que nos ayuda ya a olvidarnos de todo lo que ha pasado durante este tiempo aquí en la provincia de Imbabura, sobre todo que ha sido el epicentro de esta situación de lucha social que han estado viviendo pues las comunidades indígenas sobre todo. Y pues ya ha pasado este momento crítico en muchos momentos de este paro que se vivió a nivel nacional en ciertos sectores. Así es que les vamos a dar la más cordial bienvenida. Recuerden que siempre nosotros estamos los días domingos, 8 de la noche, con ustedes para llevarles a ustedes lo mejor que tiene la vida, que es el deporte. Vamos en este momento a tener un video con nuestros auspiciantes y enseguida ya volvemos para presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Quédense ahí con las recomendaciones de nuestros auspiciantes. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. Recuerden siempre tener presente a nuestros auspiciantes, que son pues quienes de alguna u otra manera hacen posible que nosotros estemos aquí con ustedes. Esta entrevista que vamos a tener el día de hoy también va a ser transmitida a través de la 93.5 en FM, Radio Pública de Cotacachi, a las 8 de la noche, todos los domingos, 8 de la noche. Usted tiene que conectarse tanto con el Facebook de Huella Deportiva, del municipio de Cotacachi, de Comercial Isabelita, y también tiene que conectarse, si es que no pudiera estar cerca de un dispositivo móvil o va por la carretera manejando, conéctese ahí a la 93.5 en FM, la radio pública de Cotacachi. Vive la radio pública de Cotacachi. Sin más, pues voy a darle la más cordial bienvenida el día de hoy. Quiero agradecerle y darle pues la bienvenida a este espacio, a este programa, a un conocido, a un amigo también del fútbol, que no sé si en algún momento, creo que ya estabas tú también de salida y yo creo que recién empezaba a jugar en especial en los campeonatos del Pauca Raimi, pero quiero darle la más cordial bienvenida a Hernán Terán. Bienvenido, Hernán, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y el día de hoy voy a conocer un poquito más de tu historia y hacer conocer también esta historia deportiva que tienes. Muchas gracias, Iván. Te agradezco por esta oportunidad que me das. Saludos a todos tus seguidores. Vamos a comenzar por el principio, como dicen, ¿no, Hernán? Y más conocido como el Matamba, así te dicen, ¿no? Ajá. Ya. Primero voy a empezar por ahí.
¿de dónde nace esa idea del apodo? Con una particularidad también, ¿no? Que en la comunidad donde tú eres, que eres de Peguche, de Miguel Egas, ¿no? Si yo voy y pregunto por Hernán Terán, seguramente nadie me da razón, ¿no? Nadie me da razón, pero se conocen más por los apodos, ¿no? Todos. Casi todos tienen apodos, por no decir Sí, todos. todos prácticamente, casi el 97% en Peguches por apodos, por nombres muy difícil. Muy complicado, ¿no? Ah, ¿De dónde nace el apodo? bueno, pues nace por el estilo de juego, ¿no? Mío. Eh, Pie fuerte, mucha fuerza también. Entonces, pues, un amigo mío, Edwin Muenal, compañero desde, desde la niñez, fue un hincha creo que del Nacional, era un jugador, un morenito, era Nacional o Barcelona, no me acuerdo, pero él era hincha y veía esas cosas, entonces veía lo mismo en el pie mío, en la fuerza, entonces él me puso, pues, él me bautizó Como Matamba. como Matam. Ahí empezamos la historia, pero me imagino que antes de eso, Hernán, hay otras historias. Por ejemplo, yo te quisiera preguntar, ¿cómo era el Peguche de esa época, de cuando tú eras niño, por ejemplo? ¿Dónde jugaban? Porque me imagino que ahí todavía había la parte de tierra de la capilla, como se le conocía, ¿no? Ahí se reunían, ¿dónde jugaban? Pues ya había la escuelita, en la escuelita había, En la Silvio Luisaro, en la Silvio Luisaro era la parte verde de Peguche, ¿no? Lo más amplio, entonces ahí era que nos reuníamos a jugar. Y pues era la escuela, como no tenía sus herramientas, entonces prácticamente era abierta, diversión todo el día, pues ya. había el espacio grande, entonces en eso es que salíamos a jugar, a ver jugar a nuestros grandes jugadores siempre. A quién, por ejemplo, salías a ver tú? Y Quién estaba antes de ustedes? ¿Quiénes eran los que les dieron la batuta a ustedes? habían, yo por ejemplo, siempre soñaba jugar con mi hermano, ¿no? En esos momentos, pues, admiraba de Peguche a José, a Juti. También dicen que había sido bueno, Sí, ¿no? muy bueno. Difunto Don Casca también, pues, que era un gran hombre. Que él, Don Casca, hermano de Richard, pues no sé, entonces él fue el que ayudó a mucho a los jóvenes, a nosotros, A la camada que venía. a la camada que veníamos a que ingresen, a que entrenen con ellos. O sea, porque jugábamos, pero todavía éramos muy pelados, pero prácticamente Don Casquita fue el que impulsó a varios de nosotros a que estuviéramos al nivel de ellos y a que entrenáramos ¿Y prácticamente. con quién te juntabas en ese tiempo? ¿Quiénes eran los compinches de las travesuras y el fútbol? Mis compinches fueron mis amigos de toda la vida, Atahualpa Lema, el Él era un Cristian, poquito mayor que tú, ¿no? sí, Atahualpa. un año mayor. Entonces, pero más o menos de la misma edad todos. El mismo acá, Edwin Mainala, Cristian, eh, te diré, mm, un grupo casi familiar, Ya. incluido muchos jovencitos de nuestra niñez mismo que, bueno, a la larga se abrían, cada uno agarraba su camino, pero muchos nos manteníamos en el fútbol. Edwin Muenala, eh, había por ejemplo, el hermano del Cristian también, que eran muchos seguidores, no seguían prácticamente. Muchos difuntos también que han muerto, Joselito Cachihuán, Joselito Terán también. ¿Se juntaban solo para el fútbol o se juntaban también para otras aventuras? Porque Peguche en ese tiempo, me imagino que todavía no había pues la cantidad de casas que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi abuelita todavía vivía ahí en Peguche, yo solía subir a donde ahora hay el Coliseo, que le llaman, ¿no? Donde hacen los programas culturales en el Pauca Raimi. Y casi toda esa subida era prácticamente botada, pues no había la cantidad de casas que hay ahora. Ahora Peguche ha crecido muchísimo y creo que para todos lados.
Pero yo me acuerdo que inclusive había algunas acequias también, ¿no? Había la acequia que pasaba por el estadio, otra que pasaba por arriba por donde era el jardín de infantes, me acuerdo que había otra acequia. ¿Qué otra diversión tenían aparte del fútbol? De ir pues a las acequias a nadar. Ya Eso se era, metían también. nos metíamos, o sea, llevábamos ya para quedarnos ahí mismo, pues nos acostábamos como lagartijas en las piedras, nos secábamos y Y otra otra vez vez a ya meter. entrábamos. Ya. Esa era una diversión, esa era todos ahí los guambras de Peguchi, nos acordamos hasta ahora, pues era lo máximo. Luego tú vas a la escuela. ¿Vas a la escuela de Peguche o bajas a Otavalo ya? El jardín lo hice en Peguche y después bajé acá a la escuela 10 de agosto. Ya. Ah, ¿Cómo era ese encontrarse ya con la parte urbana? bueno, gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente muchos de nosotros porque ya habíamos eh, gente indígena pues que estábamos en la escuela Estudiando. estudiando, ya había ya, porque si, en mi aula más o menos hemos de haber estado unos 30-35% de indígenas ya. Mm. Entonces no había mucho choque en la cuestión de estudios. ¿De Peguche venían algunos vecinos tuyos, compañeros de escuela también? Sí, sí, sí habían. No me recuerdo nombres, pero sí habían. Mi primo, Ramiro Lema, primos por ahí. Sí habían gente de Ilumán también, había ya. De ¿Y cómo Ilumán. hacían para venir a la escuela? ¿El bus? El bus o con el o sea, papá de Don Bolo, pues, o sea, el Don, no me acuerdo el nombre, el primero, pues, en la camioneta de él Ya, veníamos llenito, ya, a en full, la pues, azul. en la azul, no me acuerdo, uno de los pioneros también, pues, Ya. de los Hinojosas ahí con la camioneta. Él les bajaba llevándoles Siempre, o sea, yo me acuerdo o todos nos damos de acordar en ese momento que la bajada él siempre apagaba el motor, pues. ya, y bajaba. Y bajaba para ahorrar gasolina y prendía ya después en el este y arrancaba. Ya. Siempre era así. Apagaba y agarraba vuelo, apagaba y otra vez ya llegaba ya para prender el carro a la lentitud, pero y lleno, y lleno, lleno. O sea, ahí o sea, como decir, las camionetas de Don Hinojosa, todas esas cuestiones fueron los que también fueron parte de nuestra vida también, Ya. porque ellos nos llevaban y nos traían. Ah, Pues, les regresaban también. claro, pues eso era llenito, no había control, pues la camioneta se llenaba pues, a full, veníamos. Pues, Ya. entonces, así era ida y vuelta. Si yo tuviera que preguntarte ahorita sobre una anécdota de tu niñez, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué me contarías? Por ejemplo, una que haya marcado la niñez, esa parte de tu vida. Chusa. eh, bueno, o sea, mm, eh, hay un amigo, un querido amigo, Patricio Quispe, que pues siempre eh, la situación económica nos obligaba a trabajar, a ayudar, siempre Ya. queríamos trabajar y pues a veces nos reencontramos con él y pues en el estadio, las canchas de vóley, pues, las canchas de básquet del estadio, pues, Ya. ahí fuimos también pues, parte de los que construimos, ayudantes de Guavitz. Ah, Entonces, esas memorias de niñez hacen acordar, a veces sacan lágrimas. qué Pero es, bueno, ¿no? Y eso nos enseña también de que la gente de Peguche trabaja desde que tiene uso de razón, dicen, ¿no? Siempre hay esa, ese empuje, ¿no? Que desde que ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, inclusive ya viajan, ¿no? Hay personas que nosotros, por ejemplo, yo digo, a veces los mestizos ya tenemos 20, 25 años y todavía no nos atrevemos a cruzar ni a Quito. Y ustedes ya a los 15, 16 años ya son viajados a otros países. sí, pues es- era por momentos de eso, ¿no? Porque surgió el momento de que nuestros mayores, de nuestros mayores han sido los que nos abrieron los caminos en muchas cosas. Por ejemplo, yo agradezco mucho a mi hermano Marcelino Terán. Yo terminé el colegio, y capaz que no terminaba el colegio también, pues,
porque me daba ganas de viajar prácticamente. O sea, el salir Mindala era El objetivo. el objetivo, o sea, es como tener un título sería, ¿no? Pero él me decía que no, pues que no te voy a llevar hasta que termines el colegio. Entonces, gracias a Dios terminó el colegio y cumplió la palabra, me llevó y gracias a él conocí otros países, trabajar, ver otras culturas. Topaste el tema del colegio. El colegio igual lo haces aquí en Otavalo, en el colegio Otavalo. Sí, en el colegio Tabalo y en el agropecuario. ¿Qué te acuerdas, por ejemplo, del tema deportivo? Me contabas fuera de micrófonos que en el colegio Otavalo casi como que ni en la escuela ni en el colegio te dan la oportunidad de a lo mejor ser de la selección de la escuela o del colegio. Pero me imagino que había campeonatos internos en donde ya jugabas con Sí, tus compañeros y ya veían tus cualidades en el fútbol. claro, o sea, mm, claro, como muchos, ¿no? Dentro del colegio Tabalo jugábamos en las canchas de básquet que eran adecuadas para lindos, pues. Entonces ahí ya no sabíamos los jugadores que éramos, o sea, los buenos y todo, íbamos de lado y lado, ganábamos esas cuestiones, siempre por apuestos parece. La Y colita, compa. exacto, y pues creo que era esa vez el pan con gelatina, creo que era, antes era Ya, la gelatina claro. en bolsa. Entonces ya pues siempre ya convocaban para la selección, se daba la oportunidad, teníamos capacidades, pero no nos daban chance. En el colegio Tabalo, sí me acuerdo que había muchos indígenas muy, muy capacitados. Habíamos indígenas bien, como para ser parte de la selección del colegio Tabalo y después de eso no nos dieron chance. Bueno, en ese momento no había quejas también, ¿no? Aceptábamos como tenía que ser y después de eso nos cambiamos al colegio, la segunda parte de la vida del colegio, pues Al no, al bachillerato. bachillerato, entonces nos cambiamos al colegio agropecuario. En el colegio agropecuario es que porque la cantidad de alumnos también era pues reducida, ¿no? 170, algo por ahí nomás me hace haber sido. Y creo que ahí había solo el diversificado Claro, nomás, el no había diversificado. cuarto, quinto y sexto nomás Por había. eso te digo, era la cantidad de alumnos era diversificado y nos conocíamos todos prácticamente. Entonces, eh, el, y siempre ahí también había la cancha y pues los que queríamos jugar a jugar y como era más pequeño el espacio, más reducido los alumnos, entonces ya entrábamos a jugar, entonces ya sabíamos cómo era la situación o los licenciados ya habían, pero en el caso del egresado coreano, Ya. ya cuando hubo la oportunidad de formar la selección, ya había ya una selección anterior a nosotros y después un intercolegial, entonces ya nos convocaron y pues nos dieron chance prácticamente a Cristian Cachiwango, el mono, a Luchito de Cotacachi, pues, Lucho Cabascanco. Lucho Cabascanco de Cotacachi. A los tres nos dieron el gran chance de formar parte de la selección. Ya. Ahí fue director técnico el coreano, El dices. coreano, Ya, muy recto el coreano, muy ya. bueno. O sea, el De coreano carácter de fuerte. carácter fuerte, Bravo pero era, bravo. bravísimo. Si si llovía, a él no le importaba. A entrenar. Caía el trueno, a él no le importaba. Él, eso sí, me acuerdo de él, muy recto en el entrenamiento. Porque teníamos que entrenar, porque teníamos que entrenar. Y nos sacaba el aire prácticamente bien. Pero él fue el que nos llevó a un campeonato intercolegial, pues. Ya. Mm, Y ese campeonato intercolegial terminan ganando. Sí, terminamos ganando y pues, nos dio la oportunidad de estar en cancha indígenas, pues, Ya. ¿Y prácticamente. cómo te sentías? ¿Cómo se sentía, por ejemplo? Porque hasta ese momento, creo yo, el colegio agropecuario no había sido pues un tema destacado en el tema de los deportes, por este mismo hecho de que eran muy poquitos, ¿no? Y de diferentes partes, porque me acuerdo que en el agropecuario había gente de Atuntaqui, de Cotacachi, porque era la única opción que daba las carreras agropecuarias. Por eso mismo es que nunca habían despuntado en los temas deportivos, ¿no? En el básquet, en el fútbol. Pero en esa camada, ustedes pueden llegar al campeonato. Sí, pues llegaron. Por ejemplo, yo te voy a decir bien claro, porque en el colegio agropecuario nos llevamos armónicamente bien. O sea, no había distinción. Todos nos llevamos prácticamente bien. O sea, no había racismo, a Ya. mi forma de ver. A mi forma de ver no había racismo.
La verdad yo pienso eso y los de mi camada pienso que era, piensan O sea, que te sentías cómodo ahí. claro, muy cómodo nos sentíamos. O sea, si te daban la oportunidad, te daban la oportunidad, no te daban te daban la oportunidad por lo que eres, pues. Entonces, estaba bien. Vinieron jugadores de Cotacachi, de Atuntaqui, de aquí también, pues, de los subversivos del Barrera. Ya. O sea, estaban jugadores buenos, pues. O sea, nos hizo un grupo bueno el coreano y apostó por nosotros y no le fallamos, prácticamente, no le fallamos a todos. O sea, les gustaba el fútbol al rector del colegio. ¿Qué pasó cuando logran el campeonato? ¿Qué les hicieron a ustedes cuando regresaron al colegio? Antes de eso te voy a contar. Nos decían en la final, nos ofrecían puntos. Pues. Yo, Ya. por ejemplo, ya para graduarme, yo me gradué suave. Ya. Nos ofrecían puntos, nos decían aquí. Si ganan, Además, pasan en la ajá, materia. pasan la materia. Entonces, eran los ofrecimientos de las materias de los egresados. Ya. Ganamos lo que no creía, entonces lo imposible se hizo realidad. Ganamos y fuimos al rectorado. ¿Quién era el rector? El ¿Recuerdas? Albuja, Ya. Carlos Albuja. Eh, siempre tenían un guardadito. Ya. Entonces en el rectorado fue que nos brindaron cariño. Un taquito. Un taquito, habían dos licenciados, un cantante y un requintista también, que igual nos alegraron todo el día. Esa vez fue muy lindo. Ya. Ah. ¿Y contra quién jugaron la final? ¿Contra el Otavalo? ¿Contra el Colegio Contra Otavalo? el Otavalo, sí, justamente contra el Otavalo creo que era. Ya. Sí, contra el Otavalo. ¿Quiénes jugaban ahí? ¿Te recuerdas quiénes jugaban en Otavalo? Ya no, la verdad no, pero era temido el Colegio Otavalo. Era muy temido. Por nombre, ¿no? por nombre. Porque siempre había estado en esas... Sí, y la capacidad de alumnos que teníamos Era siempre fue bastante. Entonces, 1000, para 1000 estudiantes, a 100 que eran ustedes, era... creo que era más de 1000 también Claro. el Colegio Otavalo en ese tiempo mismo. Era muy, o sea, pesado en cuestión deportiva también, pero los llegamos a superar. Qué bueno, Hernán. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y al volver yo quisiera ya preguntarte todo lo que ha recorrido Hernán en el tema del Pauca Raimi principalmente, ¿no? Y de estos campeonatos que se dieron a nivel indígena, tanto en Pegucho, que me imagino que has de haber sabido jugar en Peguche, en Agato, Claro. ¿dónde más había campeonatos en esa época? En Huaycopungo, no sé si habría ya esos campeonatos en Huaycopungo, en Sí, Cachivilo. ya había. Volvemos en un ratito. Estamos conversando el día de hoy con Hernán Terán, más conocido como el Matamba, si es que no se dan cuenta de quién es. Vamos a volver, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con ustedes con más de esta entrevista. Recuerden, volvemos todos los días domingos a las 8 de la noche. Se tiene que conectarse con Huella Deportiva. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente.
amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. El día de hoy estamos conversando con Hernán Terán. Él es jugador de fútbol de la selección de Pehuche. ¿Cuántos años jugaste en la selección de Pehuche, Hernán? Unos 6 o 7 años más o menos. Jugaste en la selección de Sí, Pehuche. Pehuche. Ajá. Siempre jugaste ahí en ese equipo. Nunca fuiste a otro equipo, tal vez. Solo al inicio de mi época, de mi temporada como futbolista, ya participé en el Paucas de Agato, Ya, en otro equipo. en otro equipo. La primera vez que fui al Pau, antes de que existiera el Paucas de Peguche, fui a Agato, el equipo de acá de los Machashcas, Cosmos, Ya. ellos nos reclutaron. Ah, Entonces nos llevaron a Gato, participé en Agato. Joven, unos 16 años ha de haber sido Ya. más o menos. 16. 16 años dices, y esa fue tu primera experiencia ya en estos campeonatos indígenas. Como en Paucar sí, Ya. Paucar sí. ¿Y antes? Antes, bueno, de la niñez participábamos en Ahualongo en los campeonatos sub-13, sub-14, entonces ya teníamos experiencia, ganábamos esos campeonatos. En Agato Ya. también habían campeonatos sub-12, sub-14, ¿no? Igual ganábamos, que ahí también fuimos finalistas en Agato con los Imbayas de Ibarra, que Ibarra. participaban los jovencitos también. Ya. Estábamos saliendo, yo me imagino que en todas las comunidades estábamos saliendo las estrellas de todas las comunidades, porque había bastantes comunidades que participaban al primer Paucar. Entonces tuve experiencia ahí. eh, mm, en el colegio también, y pues ya cuando llegamos al Paucar de Agato, la organización de Peguche tomó la decisión también. ¿Y siempre jugaste en Agato también jugaste de defensa, de Sí, central? defensa. ¿Sí? Sí, Siempre. siempre. Ah. Ya, ¿a qué se debe? ¿A qué crees tú que se deba que tú siempre jugaste de defensa? M- Me supongo que me he sentido bien ahí. O sea, Ya. no he tenido, nunca tuve tanta necesidad, tal vez por estar en la euforia del fútbol, uno que se empuja adelante, ¿no? Pero atrás me he sentido muy bien. Ya. De atrás de empujar al equipo, sacar al equipo, sacar al Yo equipo. recuerdo siempre la figura de la figura tuya en los equipos no, en la selección de Peguche sobre todo, y siempre eras como la referencia, ¿no? La referencia del defensa. Porque me imagino que siempre traían también un refuerzo para que acompañara en la defensa. Pero siempre había esta cuestión de que la gente decía que, por ejemplo, yo escuchaba comentarios de que para que alguien te acompañe a ti debería ser demasiado bueno, porque en realidad tus cualidades eran buenas, no eras alto, espigado, jugabas muy bien por arriba, como te ha dicho tu compañero, el gordito, eras fuerte, Ujú. te gustaba llegar fuerte a la pelota, no, nunca, por ejemplo, yo vi que te amilanabas con un delantero por ejemplo, con un delantero afro o con cualquier otro delantero, siempre, y era seguridad sobre todo, ¿no? Sí, Era sí, una sí. seguridad grande en el... ¿Cuándo piensas que se fundamenta esas cualidades? Con el paso del tiempo, con el Ya, paso del tiempo y la experiencia de la juventud, pienso que para llegar a una selección de Peguche, nosotros tuvimos la oportunidad, como muchos jóvenes que estábamos más o menos en la columna vertebral, que probamos para nosotros no había una escuela, pues, comenzábamos había un proceso de campeonatos de divisiones menores ujú, hasta llegar a nuestro objetivo, que quería hacer participar con nuestros ídolos, jugar ya. con nuestros ídolos. El equipo de los mayores, en el que está también tu hermano, ¿ellos participaban en el campeonato de Agato? Ellos fueron, pero para diferentes equipos. Ah, no Ajá, eran unidos. no, 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 no. Fue eso te digo, después de que habíamos muchos jóvenes que tuvimos la oportunidad, o sea, teníamos la capacidad, y pues nos llevaban diferentes equipos para jugar en Agato, entonces tomaron la decisión, que por qué si hay tanta gente joven y a buen nivel, mejor hacer un campeonato
un Pauker en Peguche, entonces las directivas en ese entonces, las cabezas, tomaron la decisión de... Y en ese tiempo en la selección de Peguche, en la primera selección de Peguche, ya debutas tú. Sí, 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 ya debutamos, ya la mayoría, pues cabe recalcar que habían buenos también, pues ya Antonio Lema, un delantero muy bueno, Ujú. amigo, difunto Yo Ernesto, recuerdo un Zuco también que había, un Zuco, el Jorge, ujú, el Zuca que le el decíamos. Zuca. Ah, ellos, uy, había varios, pues te diré con los que entramos la primera selección fue, bueno, fue aquí el difunto pelucón que le decíamos, Ernesto se llamaba, muy bueno, mochito, indígena, muy bueno en la mitad de cancha que entraba con mi hermano, pues hacían buena dupla. José Juti, Mishkitanda, Don Elvis, Taita Elvis. eh, ¿Quién entre tapaba? el primer año. El primer año creo que fue el Tianga. Ya. Era arquerazo. Arquerazo. El Tianga era uno de los mejores cotizados de aquí de De Imbabura. tu edad también más o menos, ¿no? Tianga, Más o menos. más o menos debe ser el Tianga de mi edad. Y siempre mi defensa era buena. Mis amigos Cafú, César Perugachi, Lenin Lema, le mando saludos. El Gordito, Edwin Manara, Calito que está en España. Eh, eh, Pero ahí, Hernán, siempre se da un fenómeno, ¿no? Ya con ustedes, ya con el tema de los viajes y todo. Prácticamente ustedes se despedían, acababa el Paucar, creo que estaban unos 2, 3 días, tal vez una semana, se despedían y se iban, es que esa era la rutina de la ¿no? vida en ese Así es, tiempo. hasta ahora, ¿no? Creo que algunas personas Algunos, así. sí, sí, pero en ese momento era el auge de viaje, entonces Claro. para el póker nos reuníamos todos. Llegaban, entrenaban medio, unas 2 semanas antes y se presentaban al Sí, Paucar. Se acababa el Paucar y así mismo una semana más fiestas y y se iban. sí, nos Los íbamos. matrimonios, bautizos que por lo general hacían en ese momento, se iban, ¿no es cierto? Sí, Pero ustedes prácticamente conforman un equipo bastante sólido, ¿no? Que, como digo yo, en algún momento solo necesitaban yo creo que un empuje, un empujoncito más, por ejemplo, el de Paul mismo, de Paul Tianga, que era el arquero, y tal vez por ahí a unas dos otras personas más no sé si Cocoa Pazmiño también jugó con ustedes un año, me sí, parece que sí, ¿no? sí, 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 Coco Apaciño, Valdeón nos acompañó. Cotera que se fue al Barcelona después de jugar con nosotros, trajeron buenos refuerzos, vinieron también Jimmy Montaner, Jimmy Montaner y el otro también, Uquillas, me parece. Uquillos, Ujú. vinieron también a acompañarnos un partido, Un partido, pero ¿no? por mal, Ya nos avisaron porque era ya. mal entendido en el contrato. Sí. Ajá. Ya. ¿Qué se sentía? ¿Qué se sentía jugar el Paucar, eh, Hernán? Chusa, te diré, yo eso siempre he querido decir, ¿no? O sea, en todas las comunidades salían muy buenos jugadores, Iván, muy buenos, muy buenos. O sea, las selecciones, yo te diré que era Monserrate, Huaycopungo, Puñaro, La Joya, los que vinieron a participar, Cotacachi, en Valles de Ibarra, todos eran muy buenos equipos. Todos tenían sus cartas bien puestas. Eran, había un momento que todos los partidos eran buenos. O sea, todos los partidos. Huaycupungo, los compañeros de Huaycupungo traían una selección letal, pues. Y fueron campeones también, creo. Pero muy buenos. Los de la Calera también, ¿no? Calera. eh, yo siempre, o sea, los de Monserrate también, pues, que eran muy buenos. Después ya pues, Bajaron un poco. y Ujú. queda. Puñaro también. Puñaro, muy buenos, muy buenos. Que al Entonces, final te terminaron siendo los Barcelonas, ¿no? creo, Después. creo que no. Creo que era separado. O sea, Barcelona Mm, era otro equipo y Puñaro era otro equipo. mm. Pero, o sea, era partido tras partido, era o sea, la hinchada, o sea, no se movía del asiento porque todos los partidos eran buenos. ¿Tú como indígena tenías esa visión? O sea, decir, o sea, a mí me gusta el fútbol y yo
quiero, o sea, me encanta, o sea, tengo el objetivo de llegar a jugar el Pauca Remy. Claro, o sea, la niñez que nos gustaba el fútbol, o sea, eso te digo, o sea, era encontrar, ser parte de la selección de Peguchi, ser jugar con nuestros ídolos. Y cumplimos también con Peguchi de dejarles 4 veces campeón. Campeón, ¿no? Campeón. Ahí viene, por ejemplo, esta pregunta. Ustedes prácticamente se encuentran con una selección, como tú decías, con un grupo de gente que primero no jugaban juntos en el Pau Carreño, siempre se dispersaban a equipos distintos. Y después hay esta cuestión también de que ellos les dejan abriendo el camino a ustedes, pero ustedes recogen también a otra camada de futbolistas que ya en algunos casos ya no eran tan escondidos, digamos así, como ustedes, ¿no? Porque ustedes, como tú dices, no eran considerados de una selección de la escuela, no eran considerados de una selección del colegio, pero ya la generación que viene, yo recuerdo, por ejemplo, a algunos, ¿no? A algunos de los que ya jugaron con ustedes después, a los hermanos Cotacachi, por ejemplo, que jugaron con ustedes, y a otros más que no les tengo, me acuerdo los apodos, pero no me acuerdo, el Chabela, por ejemplo, que Sí. venían después de ustedes, ya les dejan ya abiertas el tema de un campo más grande, ¿no? Ellos ya vienen ya inclusive con más campeonatos, porque ya organizaban campeonatos en Cotacachi, y ya era casi todo el año, ¿no? Entonces, ya vienen inclusive campeonatos en los que, por ejemplo, a los de aquí de Peguche, de los buenos de todo Otavalo, les empiezan a llevar a jugar, por ejemplo, en Turuco, en otros lados ya, inclusive pagándoles, ¿no? Para que vayan a Sí, sí, jugar. sí, sí. Y ustedes recogen esa camada, pero siguen siendo ustedes la base, ¿no? De esa Sí, selección de Peguche. hasta, ajá. Te diré que, o sea, se abrió esa posibilidad también se abrió porque, por ejemplo, al campeonato venían, por ejemplo, los mismos técnicos de los colegios y ya veían pues que el indígena también podía ser parte se abrían caminos, pues. Entonces, esa oportunidad también se dio gracias a todos, o sea, a todos los que estábamos en el colegio, los que no estábamos en el colegio también, porque había jugadores de otras comunidades que venían ya a representar por amor a la comunidad. Entonces, todas esas cuestiones, la gente de afuera, los hinchas, toda la gente venía a ver, venía a ver, por ejemplo, cuando vino Baldión, venía gente de Sao Paulo, de Cayambe, de Quito, o sea, a ver, pues porque era, La sensación, ¿no? o sea, increíble, porque a la edad que tenía él, o sea, les llevaba como a niños de jardín, pues tranquilamente, pero era admirable. Y él con ese gusto que vino, que decía que quería llevarse un toro de aquí Y le mandaron con el toro. y pudo, o sea, y pudo. Es admirable con esa tranquilidad. Eso dice que él no había pensado, ¿no? Decían o dicen que la anécdota de él es que él decía que en la final, ya cuando ganan, él había querido llevarse, o sea, había querido recibir el trofeo, pero resulta que el trofeo era el toro, pues, Toro. ¿no? Entonces Ujú. le entregan y él dice, ¿y ahora? ¿Qué Ah, hacemos con esto? es, Hernán, si yo tuviera que preguntarte, ¿cuál partido de todos los que has jugado vos ahí en el Paucar ha sido el que más recuerdas? ¿Cuál partido sería? ¿Qué me contestarías? un, un Cotacachi Peguche, te Ya. diría, en plena lluvia. Ajá, ¿Qué le hizo especial? la lluvia y que en toda esa lluvia el partido de Cotacachi Peguche era un clásico y la gente no se movía. Y con la banda ahí no se movía la gente y la gente gritaba y comenzaban los goles. Mi hermano mandó un gol en toda esa agua y El en toda avioncito. el Ya. avioncito en la piscina y pues William Huele también bajado del hombro y era Ah, banda, 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 recuerdo ese banda, partido. gritaba. Ese partido sí, uno de los mejores para mí. La gente le seguía a ustedes, ¿no? La gente de Peguche. Sí, 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 gracias a Dios, gracias a Dios. Siempre, siempre hasta ahora nos quieren mucho y nosotros también pues, no hemos defraudado, como te digo, nunca defraudamos a Peguche
todo lo que hemos hecho se lo hizo de chungo, de corazón. Y creo que debido a eso también sentimos el amor del pueblo y el respeto también. La hinchada de Peguche era fiel, muy fiel, ¿no? Hasta a veces yo creo que lloraba cuando ustedes a veces no alcanzaban a llegar a donde tenían que llegar. ¿Recuerdas de algún hincha así que haya sido de corazón? O sea, un hincha que haya estado con ustedes hablándoles, a veces arengándoles, como decimos nosotros, puteándoles ahí en la cancha, cuando no hacían bien las cosas, pero asimismo cuando salían les felicitaba o cuando no les salían las cosas lloraba. ¿Recuerdas de alguien? Claro, Porque habían algunos, el no hincha muchos, número ¿no? uno, el Pato, el de Patos Grill, Ya, el Don Pato. ya. Él, siempre, en las buenas y en las malas. En las peores también ha sido siempre un hincha muy seguidor de nosotros. ¿Sentiste alguna vez el tema de esa presión de que la gente les empujaba? ¿Sentían ustedes la presión en los hombros? O sea, de decir, chuta, estamos representando, somos primero anfitriones, somos los dueños de casa. Y la otra cuestión es ver que, por ejemplo, cuando jugaba Peguche, yo creo que toda la gente se movilizaba hacia el estadio. Ahora más, ¿no? Inclusive porque con esta cuestión de hacerlo intercomunal ya como que se ve el tema también de la rivalidad que empieza a haber entre barras, ¿no? Y yo veo Sí, que, por sí, ejemplo, cuando bajan de Quinchuquí, de Agato, ya bajan todo ya está con más con organizado. los bombos y las Mm. trompetas Ya hay nombre de barras y y hay todo. nombre de barras y toda esta cuestión. Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿ustedes sentían esa presión? Porque inclusive, solo para ponernos un ejemplo, ahora el estadio es cerrado, pero tú recordarás que en la época en la que nosotros jugamos el estadio todavía era abierto, solo ponían La unas Guadúa, ¿no? laguadúas nomás, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la presión, yo pienso que cada jugador a cada nivel que esté debe sentir presión, por más que sea cualquier campeonato, pero siempre teníamos presión de la hinchada y esa presión pues a veces chuta, recae en los jugadores claves pues, y ha sido en mi persona, entonces yo trataba de dar todo lo posible por la selección de Peguche y empujar, como te digo, empujar, dar ñeque y pues gracias a Dios, bueno, cumplí con esas cuatro copas. ¿A cuál delantero era más difícil marcarle ahí en el Paucar? De los que, porque me imagino que te ponían la fea, como dice, a bailar con la más fea, ¿no? Porque siempre el que venía de refuerzo del último hombre lo único que hacía era corregir los errores por lo general, corregir los errores de los indígenas. Pero al que le mandaban, por ejemplo, di tú, no sé si tú estuviste, pero un campeonato inclusive vino Agustín Delgado a jugar, no recuerdo, no sé si fue en la selección de Peguche mismo que vino a jugar o en otro equipo. No, 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 no. Pero eso te digo, la gente buscaba reforzarse con un delantero, siempre. En, en un delantero indígena, el de Carabuela, Ya, que era zurdo, el zurdo mismo le decíamos de Carabuela, que vino para el Barcelona, uno de los delanteros indígenas. ya. Bueno, yo pienso que muy bueno. Él. Y en delantero, refuerzo. No me acuerdo. Bueno, por nombres de eso te digo, no me acuerdo, pero Cotacachi traía siempre. Bueno, Santiago Morales podría ser tal vez uno de los que acertaba. Siempre Cotacachi siempre acertaba contra esos delanteros buenos. ¿Alguna vez tú, y yo te conocía mucho a ti, ¿no? En el tema del fútbol, y veía que eras, como te digo, fuerte, entrabas fuerte al balón, no eras de esos defensas que, por ejemplo, van a una pelota sin antes proteger tu cuerpo, ¿no? ¿Alguna vez tuviste algún problema por eso? ¿Alguien te se paró y te dijo, oye, ya déjame jugar, alguna cosa? No he tenido problemas, más bien, bueno, por el choque, tal vez, como te digo, con refuerzos, otros amilanaban. Yo no, nunca, no, era de darse tú a tú, Ya. si era duro, duro, Y si si te boquillaban, te decían, oye, ya, pues igual, o también. sea, en todo. O si jugaba, o si era ya
si comenzaba a hablar mucho, entonces se trataba de dar con los pies, hacerle callar, pues. Ya. Entonces así era, pues en ese entonces. Entonces ya unos ya nos respetábamos, entonces si entraban fuerte, entonces yo entraba fuerte, entonces ahí no había ningún inconveniente prácticamente. Ya. ¿Quiénes fueron tus directores técnicos ahí en Peguche? Eh, Profesor Mesa de De San San Pablo. Pablo, muy bueno, Marcelo Mesa. Marcelo Mesa. Y acá el coreano, uno de los mejores, los dos mejores, pienso que marcaron mucha trayectoria, sacaron jóvenes nuevos también que apostaron a la selección, que los guiaban bien. Y bueno, yo me acuerdo de ellos que son los mejores. Y ahora creo que ya por el tiempo vamos a tener que ir finalizando la entrevista, pero yo te quisiera preguntar, eres de Peguche, te gustaba el fútbol, ¿qué sentías o qué se sentía quedar campeón con la selección de tu pueblo, de tu Yacta? Pucha, una emoción total, pues el cariño de toda la gente, los abrazos. Te quitaban las camisetas. El- mm, Más que todo, el cariño de la gente, el cariño de la gente. Habían nuestras comadres las que lloraban también de la emoción, pues. Y eso, chuta, no se quitará de la memoria hasta la fecha, pues. Siempre muchos viejitos que se quedan en la memoria, los que se nos adelantaron, ¿no? Que agradecían por todo, ¿no? Por los campeonatos, nos agradecían a todos, a toda esa camada y nos brindaban también nuestra copita, nos brindaban cuando hubo el segundo campeonato, creo que fue cuando vino primera vez Rockstar, pues, Ya. y tocó en la, en la entrada principal de la iglesia que es ahora, ¿no? Y ahí pues éramos como los famosos de ahí, nos brindaban, festejábamos con todo el mundo contento, todos, prácticamente todos, hasta la gente de otras comunidades también que eran hinchas también para Peguche. Ahora cuando tú vas a Peguche, porque me imagino que sigues yendo a Peguche seguido, ¿qué sientes? ¿Qué sientes con la gente? ¿Te reconocen? Porque me imagino que ya los niños a lo mejor ya no Claro, han de saber que hubo un Matamba, un Mono, un Atahualpa que dejaron el todo por el todo en la cancha, ¿no? Ya me imagino que hay niños que ya no te deben reconocer. Pero tú sientes que, por ejemplo, la gente te sigue conociendo, te sigue reconociendo como ese jugador aguerrido, que era fuerte, que muchas veces me parece que inclusive tenías la banda de capitán de la mm, selección de Peguche. ¿Te reconocen todavía? Te dicen alguna cosa? gracias a Dios, siempre el cariño de la gente mayor nunca se va a terminar. En Peguche es estar, sentirse bien, agradecido, o sea, de estar en Peguche. Sí, yo sí agradezco de ser de Peguche porque la gente te trata bien, amable, el cariño que te han dado nunca se olvidan y es recíproco. ¿Y crees que solo es en Peguche o hay gente de otros lados también que te conoce, que te reconoce por el fútbol? Pues jugué acompañando a varias comunidades en Huaycopungo, Punyaro, a los compañeros de Calera también he acompañado. A diferentes equipos me habían llevado, sí, sí, o sea, sí, o sea, la gente contemporánea se acuerdan y siempre dicen, pues, chuta, este man era capo. Qué bueno que era el Matamba. Ah, Y sí. me imagino que te llevaban y con el compromiso de mandarte bien comidito y bien tomadito. Más que todo, en esa temporada era, pues el trato era bien, ¿no? Súper ya pagado, ya se veía Ya, algo de dinero por partido, comido y después, si llegábamos a la unas final, bielitas. a la final, en la final ya era porque sí ganábamos con los compañeros de Calera, Luchito me llevaron al equipo de ellos igual. Ah, no, ahí cuando ganamos con Luchito fue que en el estadio de Cotacachi fue pues duro, siempre bravos pues, esa gente.
y les ganamos. Tocó salir en la bicicleta puesto a nacos, escondido. Qué Porque buena era suerte, bronca imagínate. entre caleras. O sea, si no salías así, no salías de ahí adentro. Porque eran siempre bravos, pues, calera. Acá los de la compañeros de la Joya, sí, pues cuando ganamos en Huaycopungo, ellos sí ya ganamos, llegamos a la casa, unas cervecitas y nos mandaban camioneta para ya ir a la casa. El día del asado sí ya diferente, ahí sí ya self-service, la bebida y la Ya. comida. Para finalizar, Hernán, ¿sigues jugando fútbol? Sí, sí, en los campeonatos, en el campeonato de veteranos. Ahí mismo en Sí, el sí. Paucar, en el que organizan Sí, en la bolsa. ajá. En la Solo bolsa ahí. creo que se juega, ¿no? No, aquí en Peguche mismo que hay a veces campo, no está tan seguido, pero cuando se le hace participamos la última vez también. Ya. Quedamos terceros con los compañeros intis. De Terceros. Peguche mismo. Ajá, de Peguche mismo quedamos terceros. Y pues cuando se puede es prácticamente ahora. Cuando se puede. ¿Qué te ha dejado el fútbol a ti, Hernán? La amistad, de la amistad de los compañeros que nos gusta el fútbol hasta ahora. Muchos nos ha gustado el fútbol, seguimos en el fútbol de cierta manera, colaborando de a poco sí, de a poco no, pero esa amistad que todavía se tiene con todos los compañeros del fútbol de las diferentes comunidades, eso sí, eso queda siempre y yo pienso que más que el dinero también queda la amistad. ¿Has recordado, Hernán, creo que la mayor parte de tu vida? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido recordando eso que muchas veces nosotros guardamos y atesoramos, ¿no? Mm, En nuestra memoria porque esos son, creo yo, los recuerdos más bonitos que uno se tiene en el tema deportivo. Siempre será estas cuestiones de los logros, hasta inclusive a veces las derrotas, ¿no? Siempre uno dice, chuta, creo que pude haber hecho mejor las cosas. O cuando ganamos decimos, qué bueno, ganamos, pero ya para el próximo año estaremos, como digo yo ahora, ya la edad nos va cogiendo y decimos ya, si a lo mejor yo no lo logro en este año, ya para el próximo voy a estar un poquito más, como decimos, más manavale, como dicen por allá en Peguchi también. Entonces, esa cuestión de guardar los recuerdos y de sacarlos ahora, ¿cómo te has sentido en esta entrevista? Está un poco nostálgico y alegre por recordar esas cosas, cuestiones. Siempre habrá momentos en el fútbol tristes y alegres, eso sí, para cada futbolista, pienso, y pues mantener eso en el corazón y seguir para adelante, con fe, seguir para adelante. Hernán, yo te agradezco mucho por haber venido a esta entrevista, me ha gustado mucho a mí, he disfrutado mucho de esta entrevista, precisamente por esto que te decía, ¿no? Yo creo que empezaba a jugar en el Pau Carremi, creo que en Peguche fue unos 4 años, si no me equivoco, 4 o 5 años, jugué también en Agato, pero cuando yo bajé a Peguche siempre era la figura del Matamba, ¿no? Que Ujú. decían, chuta, con ese tienes que tener cuidado porque él sí es bravo, decían, es fuerte para jugar. Y, y ahora el fútbol siempre, como dices tú, nos deja amistades. Siempre hemos saludado por la cercanía también que hemos tenido con tu hermano, con ustedes mismos. Y ahora entrevistarte, pues para mí también ha sido un gusto. Así es que te agradezco mucho por haber compartido esta historia. Y no sé si quieres dejar el último mensaje a los compas que te estén viendo. Bueno, nada, un saludo a todos los compañeros de Mileva, los futbolistas de diferentes comunidades. Un abrazo, espero que todos estén bien y nos acordemos del fútbol, de nuestra infancia, de nuestra juventud. Sigamos así. Muchas gracias. Ya Hernán, ha sido Hernán Terán, más conocido como el Matamba, aquí en Huella Deportiva, un café con. Recuerden que nosotros salimos todos los días domingos a las 8 de la noche a través de las plataformas digitales que ya les dijimos, pues Huella Deportiva, municipio de Cotacachi, Radio Pública de Cotacachi, Comercial Isabelita también nos retransmite y también estamos a través de la 93.5 en FM en la Radio Pública de Cotacachi. Conmigo será hasta la próxima semana y recuerden que siempre que chulla vida tenemos y es un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tenga al lado, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto y sobre todo haga actividad física, que eso le va a servir para firmar pues un cheque fosfechado para tener una adultez y una vejez digna. Así es que nos estaremos en contacto con ustedes la próxima semana con más de Un Café con aquí en Huella Deportiva. Hasta pronto.